Bueno, buenas noches. Quiero darles la bienvenida. Muy contenta de estar aquí con ustedes hoy, 27 de mayo, ¿verdad? Con miembros, compañeros, amigos de la Escuela de Ciudadanía, otras personas que nos acompañan desde Chiriquí, El Valle, South Bend, Indiana. Contentos de poder dar inicio al círculo de lectura del día de hoy. El libro que se ha escogido de Emmanuel Siller, El tercer estado, fue escrito en 1788, que esa era una discusión que iniciamos hoy Carlos y yo, y publicado en 1789, justo unos meses antes de la Revolución Francesa. No me presenté, mi nombre es Aixa Quiroz y soy parte activa de la Escuela de Ciudadanía Alberto Quiroz Guardia desde sus inicios. Esta obra me ha gustado muchísimo, ¿verdad? Que se haya escogido. Es importante para mí poder haberle dedicado el tiempo que le dediqué, reconociendo que había temas muy específicos que me hacen pensar muchísimo. El tema de los privilegiados, de la eliminación de esos privilegios, de la igualdad, de la representación. Y pues el día de hoy, el doctor Carlos Guevara Mann, compañero y miembro de la Junta Directiva de la Escuela de Ciudadanía Alberto Quiroz Guardia, va a iniciar haciendo una contextualización de esta obra. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Guevara Mann, quien va a estar con nosotros, ¿verdad?, al inicio. Nada más para decirles un poquito de cómo es la dinámica. Se nos ha aclarado que esto no es preguntas y respuestas, esto no es una charla, esto es un círculo de lectura. ¿Y qué significa eso? Que Carlos nos va a dar unos 10 minutos, ¿verdad? Y luego nosotros vamos a compartir lo que nos ha dicho el texto, qué nos dice a nosotros, dando quizás unos 20 minutos a los que hayamos leído. Carlos luego nos puede hacer, ¿verdad?, un resumen o nos ayuda, ¿verdad?, al cierre de esa primera parte, para luego continuar con todos los que estén presentes y quieran hacer preguntas abiertas a todos o comentarios generales. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo, casi hermano, por parte de Betito, ¿verdad? Y muy agradecida de estar aquí. Contigo, con ustedes. Muchas gracias, Fetela. Gracias por esa bella introducción, una introducción tan bien pensada, tan bien elaborada. Gracias por las hermosas palabras. Yo diría que no soy hermano por Betito, también por tía Aixa. Ella siempre que me ve me dice que yo soy su hijo. Yo sé que ella está ahí escondida, así que me está escuchando. Y yo me considero hijo de ella también. Yo no sé si por fuera o no, pero también me considero hijo de ella. Así es que estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes y sobre todo de tener esta conversación dirigida en esta ocasión por mi querida, muy querida Aizatela Quiroz, conocida cariñosamente como Tetela, que además de psicóloga, muy excelente en su profesión, se ha dedicado a promover el servicio social como una de los compromisos de la Universidad Católica Santa María de la Antigua, donde trabaja. Y por supuesto, además es miembro de la Escuela de Ciudadanía Alberto Quiroz Guardia. Así que yo voy a poner el cronómetro en 10 minutos, Tetela, para no pasarme, porque no quisiera para nada monopolizar la conversación, como lo ha dicho perfectamente bien Aizatela. Este es un círculo de lectura y aquí tenemos a dos, bueno, a dos para ver, bueno, por lo menos a una integrante de un círculo de lectura con quien yo comparto, también, que es Maui. Saludos hasta el Valle, Maui. Allá estás con Enrique, que creo que también anda por el Valle. Y en los círculos de lectura lo que se hace es que todo el mundo participa. Lo que les diga la lectura es lo que comentan, lo que participan, lo que aportan, y si no han tenido la oportunidad de leer el texto completo o si no han tenido la oportunidad de leerlo, también pueden aportar los pensamientos a partir de las conversaciones que tenemos nosotros inicialmente. Así que esa es la idea de un círculo de lectura.
que se comente una obra y que todo el mundo participe. Y eso es a lo que nos abocamos con estas jornadas que nos hemos propuesto llevar a cabo para edificación de quienes quieran, de todos los que participemos en ella. Así que bien, voy a poner el cronómetro enseguida, siendo las 7:10, para que no me pase de los 10 minutos. Muy bien. ¿Cuál es el contexto? Aizastera nos comentó inicialmente que la obra fue publicada en 1789, fue escrita en 1788, publicada en enero de 1789 y la Revolución Francesa, por supuesto, comienza en julio, el 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla. Entonces, de alguna manera, este es un documento que prepara la Revolución Francesa, que le da un contexto ideológico en blanco y negro a la Revolución Francesa. ¿Quién es su autor? Su autor es Emmanuel Joseph Sieyès, o Sieyès, un nombre un poco difícil de pronunciar, Sieyès, pero es un autor francés de finales del siglo XVIII y tiene la particularidad de que es clérigo, es abad. El abad de Sieyès era el jefe de una abadía. Pero parece que la parte religiosa o la carrera religiosa no era tan interesante como la carrera política. Y eventualmente a partir de estos eventos que vienen, que comienzan en 1789, se aboca a una carrera política y llega a la posición de tercer cónsul, que es uno de los cargos ejecutivos del gobierno revolucionario francés hacia finales del siglo XVIII. Uno de estos tres, para ponerlo en contexto, había tres cónsules, uno de ellos era Napoleón Bonaparte. Eventualmente Napoleón Bonaparte declara la abolición del consulado y a principios del siglo XIX, en 1804, se corona emperador de Francia. Pero antes de eso, se pasa por un periodo revolucionario de mucha intensidad. Y Sieyès es parte de este fenómeno. Es parte de este periodo de cambios enormes, de un periodo verdaderamente revolucionario. Recordemos que la Revolución Francesa es la primera gran revolución, no solo política, porque la parte política, por supuesto, que la comparte con la Revolución estadounidense, que también es una revolución política, pero la Revolución Francesa va más allá y es también una revolución social. Y eso no lo digo como algo bueno o algo malo, sencillamente lo presento como lo que fue, una revolución social. ¿Qué significa una revolución? Una revolución social, una revolución que cambia las estructuras de la sociedad. En esa revolución social desaparece el primero y el segundo estado que ustedes ven allí. Desaparecen por completo, o sea, son borrados de la faz de la sociedad francesa. La aristocracia pierde todos sus privilegios, muchos de ellos pierden sus propiedades, pierden sus títulos nobiliarios que eventualmente se les restauran en el siglo XIX, pero en ese momento los pierden, y algunos de ellos pierden sus cabezas. Así que fue una revolución sumamente drástica, un proceso revolucionario sumamente abarcador, y Sieyès fue uno de sus protagonistas. Bien, la Revolución Francesa le asesta un golpe mortal a lo que se llama el antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? El antiguo régimen era básicamente la monarquía francesa, pero como bien lo dice Sieyès, en apariencia esta monarquía era una monarquía absoluta, la voluntad del rey era lo que se imponía a todo el cuerpo social, pero en la práctica, como bien lo señala él, es una oligarquía constituida sobre todo o ejercida sobre todo por los pares del reino. ¿Quiénes son los pares del reino? Las personas con título nobiliario y algunos miembros del alto clero. El antiguo régimen, o sea, el sistema político que tenía Francia hasta la Revolución Francesa, hasta 1789, era lo que se conoce como una sociedad estamentaria. Era lo opuesto a una democracia, lo opuesto a una república. Sociedad estamentaria, ¿qué significa? Significa que la sociedad estaba dividida en lo que se llaman estamentos. Esas palabras nos pueden resultar familiares a los panameños porque aquí se usa equivocadamente para referirse a los servicios de seguridad. Aquí hablan de los estamentos de seguridad. La palabra está mal empleada en ese sentido y además es lo más antidemocrático que se nos puede ocurrir, porque significa una sociedad dividida en
segmentos que gozan de privilegios y que no se encuentran en igualdad de condiciones con los otros sectores. Así que eso es lo más antidemocrático que puede haber. Una vez más, llamarles a los servicios de seguridad aquí estamentos de seguridad es una completa y soberana estupidez. Pero bueno, y esto lo podemos ver por lo que, sencillamente analizando las características de la sociedad francesa en el momento en que escribió Sillet su maravilloso, me parece fascinante, estupendo, excelente trabajo denominado ¿qué es el tercer estado? ¿Qué es que le tiers état en francés? Bien, los tres estados eran el primer estado, el clero, el segundo estado, la aristocracia, y el tercer estado, el resto de la población, el resto de la sociedad, que decía Sillet que constituía 19 vigésimas partes. Si fuésemos a dividir la sociedad francesa en 20 partes, 19 estaban representadas o estaban constituidas, estaban abarcadas por el tercer estado. Entonces, ¿qué nos indica eso? Hay una situación de desigualdad sumamente prominente, sumamente escandalosa, inclusive en aquella época, porque esa era la queja de Sillet, no la queja principal, no es el, digamos, no es el tema principal, pero es uno de los temas fundamentales de la obra. Esa desigualdad, dice, ningún país puede estar bien organizado, bien ordenado con semejante desigualdad. Voy a proceder un poquito más rápidamente porque según mi cronómetro solamente me quedan 3 minutos. Así que quiero hablar acerca de la esencia del libro. ¿Cuál es la esencia del libro? La esencia del libro es el criterio de Sillet sobre la nación como una entidad originariamente soberana, únicamente adscrita al derecho natural. La nación es anterior a cualquier forma de derecho positivo, así lo señala Sillet. ¿Qué es el derecho positivo? Por ahí está Enrique de Ovario, no quisiera yo apropiarme de la explicación jurídica que seguramente él nos pudiese dar con mucha mayor precisión, pero sí quiero decir brevemente que el derecho positivo es básicamente el derecho codificado y escrito. Entonces dice Sillet, la nación es anterior al derecho positivo, es posterior al derecho natural, porque antes del derecho natural no existe nada, el derecho divino. Esa es la jerarquía. Para la mentalidad de la época, la jerarquía jurídica era, comenzaba con el derecho divino, que emanaba de Dios, el derecho natural, que estaba en la naturaleza, que dicta o que dictamina que los seres humanos, que los individuos, somos objetos y sujetos de derechos, ciertos derechos naturales que nadie nos puede quitar porque están en la naturaleza, y que también configuran a la nación. La nación es una entidad anterior al derecho positivo. La nación en todo momento, en cualquier momento puede ejercer ese poder, ese poder originario de darse su forma, y no puede equivocarse en ese proceso, en ese proyecto, dice Sillet. No puede equivocarse porque antes de la nación solamente existe el derecho natural. Evidentemente que estas ideas tienen una fuerte influencia de Rousseau, a pesar de que Sillet no habla de Rousseau, no lo menciona una sola vez, pero evidentemente el que primero expone estas ideas de la nación y las expone inicialmente como la colectividad o la voluntad general es Rousseau, famosísimo filósofo ginebrino que vivió mucho tiempo en París, en Francia, y que desarrolló la mayor parte de su carrera en Francia, y que expone esta idea de que la soberanía no radica en el rey, sino que radica en la colectividad. Sillet le da el nombre de nación. Y para poder, para permitirle a la nación, porque sí, lo dice claramente Sillet en el capítulo 5, que diría yo que es el capítulo, Aizatela me parece que es el capítulo más relevante de todo el texto, el capítulo 5, así que les recomiendo esa lectura. Si no han podido terminar el texto, les recomiendo el capítulo 5. En el capítulo 5 expone Sillet la imposibilidad de que la nación moderna, constituida por millones de habitantes, habla de 25 millones de habitantes en Francia, la nación moderna constituida por todos estos millones de habitantes sobre un territorio enorme, pueda ejercer directamente esa voluntad. Entonces, ¿qué hace? Esa voluntad se ejerce a través de representantes escogidos
extraordinariamente para darle forma jurídica, forma constitucional a la nación. Entonces, en ese sentido, estos representantes ejercen el mandato de la nación para dar esta forma jurídica. Y en el ejercicio de ese mandato, que tiene que consultarse evidentemente con la nación, los representantes no ejercen su propia voluntad, son comitentes, son delegados de la colectividad, pero ejercen esta actividad en virtud del poder soberano, originario, plenipotenciario de la nación, anterior al cual no hay nada más que el derecho natural. Entonces, es muy interesante el trabajo de Sillé, porque el trabajo de Sillé es el punto de partida de la teoría del poder constituyente. La idea del poder constituyente que comenzó a circular a finales del siglo XVIII, como dije, a partir de la idea de Rousseau, de que la colectividad o la voluntad general es la depositaria, el cuerpo depositario de la soberanía del Estado, de la voluntad general. A partir de esas ideas va surgiendo también el principio o la idea del poder constituyente. Y este poder constituyente o este ejercicio del poder constituyente tiene dos vertientes principales. Una de ellas en Estados Unidos, que tiene su proceso fundacional unos años antes, entre 1776 y 1791, a lo largo de un periodo de 15 años, y tiene la otra vertiente que es mucho más elaborada, mucho más enjundiosa y mucho más profunda en Francia, sobre todo a partir de las ideas de Abad de Sillé, cuya obra escogimos para comentar en esta noche. Así que me pasé creo que 1 o 2 minutitos de tela, pero creo que de alguna manera he podido contextualizar la obra y espero que haya sido útil. Muchísimas gracias, Carlos. Este es solo el inicio, ¿verdad? La idea es que ahora vamos a compartir. Yo quiero decirles a ustedes que mientras leía lo que nos dice Carlos, ¿verdad? Me da una idea del momento. A mí me agarró, me atrapó la obra desde el principio y al inicio dice, ¿qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta el presente en el orden político? Nada. ¿Cuáles son sus exigencias? Llegar a ser algo. Y yo honestamente no podía evitar pensar en Panamá. Yo no sé qué le pasa a los demás cuando lo están escuchando, cuando lo están leyendo, pero cuando hablaba de los privilegiados, yo decía, ¿quiénes son o somos los privilegiados en Panamá? Yo decía, yo estoy en el tercer estado, eso es lo que creo, ¿verdad? Pero reconocer que es el tercer estado, como lo llama, ¿verdad? O la nación, los que somos la mayoría y que muchas veces no estamos representados, no somos representados por los que están en los diferentes poderes y nos da miedo. O sea, hemos internalizado, y lo habla Sillé, no lo estoy diciendo yo, pero me conecto a eso. Hemos internalizado de tal manera a veces que no podemos o que no sabemos y entonces seguimos permitiendo que sean una minoría de privilegiados los que deciden por el resto. A mí, una compañera de la universidad me preguntaba, ¿y este texto tiene algo que ver con la Constitución? Digo, todo. Y tiene que ver con la constituyente, por supuesto, ¿verdad? Y por eso es que Carlos lo escoge. Yo quiero pedirle a ustedes que den también sus comentarios, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, la lancen a todos, que es lo que ha sugerido nuestro facilitador y entiendo perfectamente esa solicitud. Si hay alguien que quiera participar, si pueden levantar la mano, ¿verdad? Que yo los veo porque somos solo 9, 10 personas aquí ahorita, así que yo los veo si la levantan físicamente o si la levantan Carlos Reynolds, por favor. Gracias. Buenas noches. Primero que todo, saludarlos y agradecer esta charla, ¿no?
Lastimosamente yo no me leí todo el libro, me hubiese encantado, pero estuve bien enredado con trabajo y eso. Pero como dice Tetela, al principio me llamó la atención mucho lo que planteaba el autor y me confundía un poco, ¿no? Por el parámetro histórico, ¿no? En el contexto que se encontraba. Pero a medida que iba leyendo, había cosas que se podían utilizar en nuestros tiempos actualmente, ¿no? Y anoté un par de ellas, ¿no? Él decía, la opinión pública no se ha dejado engañar. Entonces yo me preguntaba, ¿no? Como panameño, nosotros nos hemos dejado engañar, nos han engañado, ¿no? Otra de las cuestiones que anoté fue el contrato social. Este vincula a los asociados entre sí. Y como panameños yo me pregunto, ¿nos estamos uniendo los diferentes facciones o estamos peleando mucho o no? Y finalmente, para terminar, el asunto de los privilegiados que mencionaba Tetela. ¿Somos privilegiados? ¿No somos? Eso también me llamó mucho la atención. Y solo quería participar con esos puntos. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Si hay alguien más de los que pudieron leer la obra que quieran hacer comentarios, ¿qué les dijo el texto? Bueno, yo lastimosamente no puedo hacer comentarios sobre el texto porque no me lo leí y además como sabía que Carlos iba a hacer un excelente resumen. Entonces, pero bueno, ante todo muchos saludos a todos, especialmente ahí veo a mi queridísima tía Elena Vial, que tenía años de no ver. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Carlito, si también nos pudieras hablar un poquito sobre la relación entre el tercer estado y el concepto de democracia participativa. Y tú conoces también muy bien todo el legado de Jacques Maritain, también francés, que escribió al respecto de la democracia participativa. Y adentrándonos un poco más en lo que, o un poco mejor en lo que tiene que ver con el tema panameño, cómo nosotros podemos hacer para, yo sé que mencionaste el tema de la constituyente, pero siento que hay otras muchas formas de fortalecer ese tercer estado o la democracia participativa, sí, la democracia participativa mediante la participación ciudadana, mediante saber votar a conciencia cada vez que tenemos oportunidad de elegir a nuestras autoridades, etcétera. Hasta allí lo dejo por ahora. Gracias, Enrique. Vamos a pedirle a Carlos que anote esa pregunta, ¿verdad? Si alguien más de los compañeros quiere comentar algo más o hasta responder, ¿verdad? También a Enrique. Esto es parte de la solicitud de lo que es un círculo de lectura, así es que me voy a acoger a lo que estamos señalando. ¿Alguien más que quiera compartir de los que han podido leer parte del texto? Carlos, ¿algo más? Carlos Reynolds, ¿algo más? No, escuchando al señor Enrique, me quedó una anotación que hice en cuanto a la Constitución. Nosotros no nos saldremos del ámbito de la moral. Eso me llamó mucho la atención cuando leí esa parte en el libro. Muchísimas gracias. Yo estoy aquí, yo subrayé en azul, en amarillo, en verde, dependiendo de lo que me parecía más claro, ¿verdad? Estoy buscando mis rojos. Aquí tengo, entre nosotros los miembros más dotados del tercer estado se ven forzados para triunfar, a ejercer la adulación y someterse al servicio de los poderosos, educación menos honorable y social, pero no menos eficaz que la antedicha. ¿Cómo no temer que las más idóneas cualidades para la defensa del interés nacional se prostituyan por los prejuicios? Así los defensores más astutos de la aristocracia se hallarán en el seno del propio tercer estado y entre aquellos que nacidos con mucho espíritu y escasa alma se hallan tan ávidos de fortuna, poder y agasajo de los grandes, cuán incapaces de percibir el precio de la libertad. Y podría continuar con mis rojos.
son muy fuertes las palabras que yo señalo aquí, ¿verdad? A mí me hace mucha pregunta, o sea, me hace hacerme muchas preguntas a mí misma este texto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos participando? ¿Estamos informándonos? Decía también en algún lugar algo de quién cambia la Constitución una vez que la Constitución está, y esa es una pregunta que yo le haría también a Carlos, si puede anotarla, ¿verdad? Yo quiero entender un poquito más de eso y no sé si tiene que ver con la parte participativa de la que habla Enrique, ¿verdad? Y a mí me hace pensar también muchísimo en la necesidad de una constituyente. Pero nos da miedo. ¿Por qué nos da miedo? O sea, ¿miedo a qué? ¿No? Esas son algunas de mis preguntas. Bueno, Tetela, no sé si quieres que yo diga algo. Bueno, si quieres sí, compartir, sí. nos gustaría muchísimo. Sí, yo voy a comenzar por lo último que has dicho tú. No sé por qué nos da miedo. A mí no me da miedo. Yo he repetido en varias ocasiones que en Panamá hemos tenido 10 constituyentes. Tuvimos 8 en el siglo XIX. Y tuvimos 2 en el siglo XX. Entonces, el país no se acabó, no se fue a pique, por el contrario, en algunos momentos salió algo mejor. En otros momentos sí hubo mucha inestabilidad, sobre todo en el periodo federal, en el periodo del Estado federal. En ese periodo sí hubo mucha inestabilidad y mucho desorden, pero es un ejercicio democrático importante, me parece a mí. Entonces, yo en realidad no tengo miedo si se hace bien. Y yo creo que esa es la observación de Sillé. Yo partiría del siguiente, yo trato de entender el razonamiento de Sillé. Y el razonamiento de él es el siguiente. Francia, entonces es importante que contextualicemos esto, como dije yo antes, Francia en 1788. Evidentemente, como ha dicho Aixa Estela, hay lecciones que podemos aplicar a Panamá. Y yo creo que no cabe la menor duda de que hay montones de lecciones que podemos aplicar a Panamá, derivadas de este texto. Pero no debemos perder de vista que el autor escribe en Francia, para Francia, en 1788. ¿Y cuál es la situación de Francia en 1778? Es una situación de total desarreglo. El país estaba en bancarrota. Entonces el rey, que era el desdichado Luis XVI, convoca a los Estados Generales. ¿Qué son los Estados Generales? Los Estados Generales son la Cámara Representativa de Francia, de acuerdo con la antigua Constitución francesa. No era una constitución escrita, era una constitución como la Constitución inglesa, que era una colección de prácticas, de una que otra ley, de fueros, de contratos, o acuerdos más bien, de costumbres y demás. Es lo que ellos llamaban su constitución. Y de acuerdo con la Constitución había una cámara o un cuerpo deliberativo que se llamaba los Estados Generales. Una vez más me refiero a la organización estamentaria de la sociedad. ¿Cuál era la idea detrás de este cuerpo deliberativo o un cuerpo consejero del rey? Que los sectores importantes de la sociedad se reunían para darle consejo al rey. Esto viene de la Edad Media. Y este era el cuerpo deliberativo que tenía Francia, con la particularidad de que, y esto lo dice así en el texto, la vez anterior que se había reunido fue en 1614. No se había reunido en 175 años. Los Estados Generales fueron convocados por última vez antes de 1789 por Luis XIII en 1614 y después de eso no se convocaron más. Pero la situación de Francia era tan crítica en 1788 que el rey, que no era muy hábil tampoco y no era un tipo así como muy ilustrado para nada, me imagino que sus consejeros, algunos de sus ministros le habrán sugerido, bueno, mire, vamos a tener que llamar a estos estados generales porque en esta situación aquí no hay plata. Eso pasaba, no hay plata. Esa es una relación que llevaba con el Panamá de la actualidad. Un país totalmente endeudado, prácticamente en bancarrota, aquí no alcanza la plata, por cierto, y esa es la situación de Francia en ese momento. En apariencia, Francia a finales del siglo XVIII es la nación más poderosa, una de las más poderosas de Europa.
la de mayor población, sus 20 y tantos millones, 20, él da varias cifras ahí, la más alta que da son 25 millones. Pero a partir de esa cifra, la nación más de mayor población en Europa. Una nación que había participaba en el ámbito internacional. Su ejército acababa de contribuir al triunfo de Estados Unidos en contra de Inglaterra en la guerra de independencia. Entonces, una nación que en apariencia tenía un poderío muy importante. Sin embargo, era una nación en bancarrota y el rey no sabía qué hacer. Y parte de la razón, o gran parte de la razón de la bancarrota, era el enorme desarreglo que había. Y esta es una de las quejas de Sillé, vinculada con lo que ha señalado Tetela. Los privilegios de algunos sectores y la desigualdad. Específicamente, ¿cuál era el problema? Sí, ya lo planteé al principio. Aquí la parte productiva de la sociedad, que abarca 19 vigésimas partes de la sociedad francesa, es la que lleva sobre sus hombros toda la carga. Y hay un sector ínfimo y minoritario que es verdaderamente un sector parasitario. Se refiere, sí, sobre todo a la aristocracia, no tanto al clero. Yo me imagino que porque él era sacerdote también, ¿no? Me imagino que no lo atacaba tanto porque él era sacerdote. Él dice en algún momento, bueno, el clero por lo menos da algún servicio a la sociedad, pero la aristocracia no hace nada. Son unos parásitos, son una casta. Y esto se concilia con el planteamiento que hace también, años más tarde, un gran pensador francés, cuya obra también es sumamente recomendable, Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville nació después de la Revolución Francesa, pero se dedicó a estudiarla y también se dedicó a estudiar a Estados Unidos. Tiene un texto maravilloso que se llama Democracy in America, estupendo, y también tiene otro texto que se llama El Antiguo Régimen y la Revolución Francesa. Y allí Tocqueville hace un planteamiento parecido al que hace Sillé, pero Tocqueville lo desarrolla mucho más. Dice, bueno, la aristocracia que en algún momento pudo tener alguna razón de ser, la nobleza, pues, los varones, los pares de Francia que en algún momento pudieron tener alguna razón de ser, alguna razón, algún aporte a la defensa, perdón, a la defensa del reino, algún aporte que pudiesen haber hecho a mantener la estabilidad del país, con la concentración del poder por parte del rey, abandonaron sus funciones que tenían en sus campos, en sus latifundios, qué sé yo, se fueron a vivir a la corte de Versalles y se convirtieron en parásitos. Pero había una particularidad con la aristocracia, era que no pagaba impuestos. O sea, a nosotros hoy esto nos parece una abominación, pero durante todo el antiguo régimen esa era la situación. Los nobles, los pares de Francia, no pagaban impuestos, estaban exentos del pago de impuestos, lo mismo que el clero. ¿Y quién llevaba el peso de la carga impositiva? Los campesinos, que vivían en unas condiciones misérrimas, porque había cualquier elemento de reciprocidad o de paternalismo, para ponerlo de alguna manera, que hubiesen podido ejercer los dueños de los territorios, los dueños de los latifundios, se había perdido con esta emigración a la corte. Ellos habían quedado abandonados a su suerte, no recibían ningún tipo de apoyo de parte de los señores dueños de la tierra, pero sí recibían toda clase de exacciones. Ellos dicen, sigue en una parte del texto, ustedes lo vieron, más que a los cobradores de impuestos que oprimen a la gente de todas maneras, había y por haber, el campesinado le tiene rabia y desprecio y recelo a los dueños de la tierra. Entonces, este campesinado estaba lleno de opresión, lleno de exacciones, estaba famélico, enfermo, en una condición terrible. Y el otro sector que llevaba sobre sus hombros la carga impositiva era el sector productivo, de las profesiones, pues la gente que estaba, sí hace un análisis muy interesante al principio que divide la sociedad en 4 sectores, el tercer estado, pues, lo divide en 4 sectores, en los que trabajan la tierra, en los que se dedican a la manufactura, en los que se dedican al comercio y en los que se dedican a otros servicios, ¿no? Esos eran los sectores que llevaban la carga, pero esos sectores no tenían representación, adecuada representación. Se suponía que el tercer estado lo representaba y que ellos tenían, los diputados del tercer estado lo representaban a ellos, pero los diputados del tercer estado estaban totalmente
avasallados por el primer y el segundo estados. Porque la fórmula de toma de decisiones era que los estados votaban en bloque. Y por supuesto que el primer estado, el clero, y el segundo estado, la aristocracia, se confabulaban para amachinar o para reducir o para minimizar al tercer estado. Esa era la queja. Entonces, una de las quejas importantes que hay en el texto es la queja sobre la desigualdad. Pero el aspecto principal que hay en el texto es una queja sobre el desarrollo. Eso es lo que motiva a Sillet. Sillet dice, este es un desarrollo espantoso lo que hay aquí. Esto es una cosa que no se admite. ¿Y cuál es la solución? Y esto atañe al comentario de Enrique. ¿Cuál es la solución? Bueno, para Sillet la solución es recurrir a ese poder originario. Ese poder originario que es el poder de la nación. ¿Y qué es la nación? Él lo dice allí en la página 10. ¿Qué es una nación? Una corporación de asociados que viven bajo una ley común y que están reglamentados por la misma legislación. Lo dice él en la página 10. Es un criterio bastante legalista al respecto de la nación. Hay otros autores que tienen criterios más sociológicos, es un criterio bastante jurídico al respecto de la nación. Es una corporación. Ya eso nos da la idea de que es una concepción jurídica, que está sometida de individuos que viven todos sometidos a una misma ley. Y allí en esa definición está también el criterio de igualdad. Él dice, Francia no es una nación, porque aquí la nación es el tercer estado. Pero Francia no es una nación, porque hay el primer estado y el segundo estado que no están en igualdad de condiciones bajo la ley que el resto de las personas. Y hay allí, Estela seguramente lo detectó, una sección que habla acerca de la desigualdad jurídica, la desigualdad ante ante la justicia. Dice él que esto es terrible, se queja muchísimo, dice, cuando la justicia actúa en las raras ocasiones que actúa contra los privilegiados, los tratan con guantes de seda. Pero al mismo, o sea, no usa estas palabras exactamente iguales, pero sí utiliza palabras de ese tipo. Esto es muy atinente a nuestra realidad también, porque aquí tenemos un problema judicial espantoso. Entonces se queja él de esa desigualdad en todos los ámbitos, pero se enfoca en algunos de ellos como la desigualdad ante la justicia, que dice él que es muy perniciosa. Dice, cuando se encuentra con alguien que forma parte del tercer estado, que no forma parte de los grupos privilegiados, se ensaña la justicia y la policía en contra de esa persona. Es como si estuviera describiendo a Panamá en 2021, ¿no? Entonces, para corregir este desarreglo, esto es lo que Sillet propone. Para corregir este desarreglo, Sillet propone que se recurra al poder originario de la nación. Y dice él en el capítulo 5, la nación existe ante todo, es el origen de todo. Su voluntad es siempre legal, es la ley misma. Antes que ella y por encima de ella, solo existe el derecho natural. Y después de eso se aboca a hablar acerca de cómo se puede traducir ese poder originario en una acción efectiva, porque no se puede, si lo ejerce la voluntad general por sí sola, no, es imposible de ejercer, porque son muchos millones de personas, ¿no? Entonces hay que ejercerla a través de representantes escogidos para llevar a cabo esta función extraordinaria que es la de darle una forma constitucional, una forma jurídica a la nación. Así que en respuesta no, porque en realidad, como dije yo, esta es una conversación, pero en reacción a lo que mencionó Enrique, yo diría que la propuesta de Sillet para corregir el desarreglo es claramente recurrir al poder constituyente originario. Él dice, esta es la única manera como nosotros vamos a poder resolver este problema y debemos ser confiados, porque la nación representa a la inmensa, la nación está constituida por la inmensa mayoría de la población de Francia. Solamente estarían excluidos
el primer y el segundo estado, sobre todo la nobleza. O sea, el tercer estado equivaldría a lo que hoy conocemos como el pueblo. Sí, exactamente, exactamente. Pero sí, lo que pasa es que no debemos olvidar que, no, y esto tenemos que tenerlo muy bien. Aquí es cuando se empieza a hablar de ciudadanía. Él utiliza el término ciudadanía, pero ese término no se utilizaba antes. Antes eran vasallos del rey, súbditos del rey, eso es lo que eran. Y miembros de un grupo de la sociedad. La nobleza era, el segundo estado, era los propietarios de tierra que tenían título nobiliario. El primer estado era el clero, los que tenían, habían escogido esa carrera. Y el tercer estado era todo lo demás. Exacto. ¿No? Entonces, eso es lo que a él se refiere con el tercer estado, que dice que ahí es donde está la verdadera nación. La verdadera nación está en el tercer estado. No está en los otros dos. Los otros dos no son de la nación. Pero hay que confiar, es lo que nos dice Sigue, hay que confiar que ese poder originario de la nación, que está radicado en el y representado en el tercer estado, va a poder llevar a cabo, a través del ejercicio de esta función constituyente, el arreglo que necesita la sociedad francesa para mejorar una situación que es totalmente crítica. Muchas gracias, Carlos. Enrique, tú querías comentar algo adicional. Vamos a dar oportunidad a, ¿verdad?, a las personas que necesitan, quieren hacer comentarios adicionales, preguntas adicionales en estos últimos 15, 20 minutos. Sí, no, yo no tengo más comentarios, solo que claro, Carlos mencionó una frase muy importante, si se hace bien. O sea, cómo se canaliza ese poder constituyente para que realmente vaya en beneficio de las grandes mayorías y no sea, digamos, manipulado o no sea, que no sea manipulado, diría yo, por la correlación de fuerzas existentes en un momento dado. Estoy hablando específicamente del caso panameño, ¿no? O sea, no queremos, y esto hemos hablado muchas veces del tema de la constituyente, y si es constituyente, que si es paralela, que si originaria. Yo sé muy bien cuál es tu posición, que respeto, pero no puedo dejar de tener todo tipo de reservas, ¿no? En el Panamá de hoy, ¿cómo podemos llegar, digamos, al mismo objetivo en una forma que beneficie al país, que beneficie a las grandes mayorías? Soy el primero que digo que definitivamente el poder, ese tercer estado, para mí es lo más importante. El poder emana del pueblo. Por eso que te preguntaba si era correcto equiparar al tercer estado con el pueblo. El pueblo, en función de ciudadanos, de electores, que en un momento dado sepan realmente ejercerlo, que sepan realmente ejercer ese poder ciudadano. Ahí es donde está, yo creo que la clave del asunto, ¿no? Y en el Panamá de hoy eso está bastante turbio. La obra, a mi parecer, Carlos, no sé tú qué dices, pero a mí me parece que él va hablando de las distintas situaciones que se pueden dar. Eso que tú comentas, Enrique. O sea, él va diciendo, porque podría pasar esto, ¿verdad? Y podría pasar esto otro. Por eso me gusta tanto. Yo quiero volver a leerla, ¿verdad? Y meterme en esos ejemplos, porque él va diciendo, claro, en el contexto de esa época, pero va diciendo, claro, que hay que mirar esto otro y hay que ver esto acá, pero sí, por ejemplo, le da muchísima importancia en la página 76, dice 76, vamos a ver aquí, dice en la 75, corresponde por tanto al tercer estado hacer los mayores esfuerzos y adelantos para la restauración nacional. Entonces, eso nada más es como dos líneas, ¿no? De lo que dice, pero es, wow, tenemos, yo digo tenemos, porque yo lo veo también súper conectado con Panamá, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad en nuestras manos. Y lo primero es hacer lo que estamos haciendo aquí, informarnos, ¿verdad? Informarnos, revisar esto que está pasando y que está mencionando la obra de qué es el tercer estado, cómo se conecta con mi realidad, y a mí me parece que me va dando como respuestas algunas de esas preguntas que tú haces, ¿no?
y va diciendo, ¿y qué pasa si de los privilegiados les quitan los privilegios y los hacen ahora ser parte del tercer estado? ¿Verdad? Y, o sea, va haciendo unos comentarios que a mí la verdad me atrapó la obra. Gracias, Carlos, por haberla recomendado. A mí me gustaría saber si hay otros comentarios y mi pregunta es, Carlos, cuéntanos por qué nos escogiste esta obra. Sé que el círculo de estudio es sobre la Constitución, ¿verdad? La razón principal de estar aquí en este círculo de estudio es el tema de la Constitución, y, pero si hay algo en particular por lo que tú escogiste esta obra, Carlos. Tienes el micrófono apagado. Perdón. Respondo rapidito y también me quisiera referir si me lo permites, Tetela, me quisiera referir a algo que ha mencionado Enrique. En primer lugar, ¿por qué se escogió la obra? Porque el punto de partida de la teoría del poder constituyente es bueno, a ver, el precursor sería Rousseau en el contrato social, pero específicamente el que habla del poder constituyente, y como digo, recomiendo en particular, si están limitados de tiempo, recomiendo en particular el capítulo 5. No les va a tomar mucho tiempo leerlo y va a ser de mucha claridad. Entonces, ¿por qué? Porque se habla tanto de constituyente y evidentemente las personas que hablan de constituyente, inclusive lo que proponen aquella mal llamada paralela, que no es una constituyente, no saben de lo que se trata. Entonces yo creo que es fundamental, si estamos hablando de algo, una propuesta como esa, que entendamos lo que es una constituyente. Una constituyente es la expresión, el ejercicio del poder originario de la nación, antes de lo cual no hay nada más que el derecho natural. Y si ya dice, este ejercicio del poder constituyente no puede ser normado ni puede ser sometido a ninguna norma de derecho positivo. O sea, no hay ninguna constitución que pueda decir cómo se va a ejercer ese poder, porque ese poder es anterior a la constitución. Esa es la gran no sé cómo calificarlo, el gran problema que tiene ese artículo 314 de la Constitución, que pretende normar una constituyente cuando eso no se puede hacer de acuerdo con la teoría del poder constituyente, cuyo primer exponente es Emmanuel Joseph Sieyès, o Sieyès, que es como que debería pronunciarse correctamente. Eso en primera instancia, esa es la razón por la cual me pareció conveniente que leyéramos, para que por lo menos supiéramos qué es una constituyente, de acuerdo con la persona que lo expuso, lo enunció. No es que a él se le ocurrió por primera vez toda esta idea, por supuesto que estaban circulando, pero él tuvo el buen tino, la sensatez de ponerlo en blanco y negro de una forma muy clara y de contextualizarlo, para utilizar esa palabra, en el marco de lo que ocurría en Francia en aquella época y de proponerlo como una solución para el desarreglo que vivía Francia en ese momento. Entonces, en relación con lo que dice Enrique, bueno, si se hace bien, y qué dice Sieyès al respecto, bueno, no debemos perder de vista una vez más que esta es una obra clásica que fue escrita en el siglo XVIII. Y fue escrita en el siglo XVIII en respuesta a problemas del siglo XVIII. Entonces, ahí tenemos algunos indicios. Ahora se habla mucho de insumos, inclusive ya no solamente en el ámbito agrícola, en el que participa de nuevo nuestra querida Norita Scott Peset, a quien saludo con todo cariño, hasta Penonomé, que nos acompaña hoy desde allá. O sea que el término insumo no se utiliza solamente como insumos agrícolas, sino como insumos intelectuales, ¿verdad? Entonces, en la obra de Sieyès hay algunos insumos o algunas ideas de este tipo. Y yo sí le quiero decir a Enrique que una de las preocupaciones principales de Sieyès, a la par de la desigualdad, es la representación. Y eso también nos dice mucho a nosotros, porque aquí en este país definitivamente tenemos una crisis de representación. ¿Qué dice Sieyès? Hay 19 vigésimas partes están representadas por el tercer estado, que está en minoría.
porque lo avasalla el primer estado y el segundo estado cuando se confabulan que representan solo a 200.000 personas de 25 millones que viven en Francia. Eso lo dice Sillet, ¿correcto? Cuenta. ¿No? Esa es la cuenta. Entonces, aquí en Panamá nosotros también tenemos una crisis de representación. Una crisis de representación muy grave. ¿Quién se siente representado por sus funcionarios elegidos? Yo no creo que nadie puede decir que se siente. Bueno, alguien a lo mejor que se consigue una beca o que consigue una bolsa de comida de algún diputado o algún representante, quizás se siente representado por ellos, pero en su mayoría de la población no se siente representada. Más aún, y este es el tema que me va a tocar desarrollar, yo no sé cuándo lo voy a desarrollar, creo que no, en qué momento lo voy a desarrollar, no sé, pero me toca hacerlo el sábado, de ponerlo el sábado a las 2 de la tarde en el Congreso de Latin American Studies Association. Aquí tenemos un problema terrible de representación. Yo esto lo he mencionado antes en algunas charlas. Aquí hay un partido que saca 33% en todas las elecciones, ¿eh? Porque ese es lo que saca. 33 en la presidencial, 33 en la de diputados, 33 en la de alcalde y 33 en la de representantes, que domina todo. Díganme ustedes si esa no es una situación similar a la que Sillet expone en 1788, en que 19 vigésimas partes están representadas por el tercer estado, que está en minoría. Bueno, nosotros también, que somos la mayoría, tenemos que avasallarnos y someternos al dominio del Estado panameño, tanto en su rama ejecutiva como en su rama legislativa, como en su rama municipal, por un partido que nada más que tiene el 33%. Eso para mí no es democrático, eso es una crisis de representación. Yo soy partidario de la representación proporcional. ¿Qué significa eso? Que si un partido o una lista recibe 20% del voto, tiene el 20% de los escaños en la Cámara Representativa, tanto en la Asamblea Nacional como en los consejos municipales. Y como no se puede hacer eso en el Ejecutivo Nacional, porque no podemos dividir la presidencia de la República en parte, porque es un individuo nada más, en eso soy partidario de una segunda vuelta, para que por lo menos la persona que llegue tenga una mayoría de apoyo, por lo menos en esa segunda vuelta, que me parece a mí que sería preferible a lo que tenemos ahora. Entonces, yo lo que quiero decir con todo esto es que Sillet, por supuesto que no se refiere específicamente a los problemas que tenemos en Panamá en 2021, pero sí aborda situaciones que son bastante parecidas. Tenemos un problema de desigualdad. Aquí nuestra querida Isastela es una persona que vive recalcando lo grave que son esas desigualdades. Desigualdades entre, bueno, dicen de género, pero debería ser de sexo, que es la palabra correcta en español, pues desigualdades de sexo, desigualdades sociales, desigualdades de otro tipo y desigualdades políticas. Porque si aquí alguien quiere presentarse como candidato, a no ser que tenga toda la plata del mundo o tenga algunos padrinos poderosos, no tiene ninguna posibilidad real, ¿verdad? Entonces estamos llenos de desigualdades. Y la parte judicial la recomiendo muchísimo, lo que dice Sillet acerca de la desigualdad frente a los estrados de justicia. Es un retrato del Panamá de hoy. Dice, si usted tiene privilegios, a usted lo tratan, si acaso lo agarran, lo tratan con guantes de seda. Pero si usted forma parte del tercer estado, lo desbaratan, ¿no? Entonces, Carlos, yo sí. quiero comentar que cuando dice Carlos sobre el tema de sexo o género, como se utiliza aquí, ¿verdad? En la obra y en ese periodo la mujer no era nada. O sea, estamos hablando de los hombres, ¿verdad? Los privilegiados hombres, el tercer estado, hombres en ese momento, ¿verdad? Y en algún momento en la lectura se compara, que me llamó la atención, o sea, lo ponen al ladito de, si no me equivoco, algo así como, no me acuerdo la palabra, como los pordioseros, o sea, era realmente en un momento, ¿verdad?, que a mí no me debería dar risa, o sea, da pavor, pero es parte de la historia, y que también tenemos que mirar al día de hoy, ¿verdad? Al día de hoy, la mujer, la representación de la mujer, y que yo cerraría mi parte con esto y te dejaría el último par de minutos a ti, Carlos Guevara, para cerrar, ¿verdad? Siendo las 8 de la noche, que
a mí me vuelve a llamar este texto a el tema de la equidad, ¿verdad? De el trabajo arduo que nos toca hacer a todos nosotros, cada uno de nosotros, para ver de qué manera estamos siendo parte de esta nación, ¿verdad? Cómo estamos informándonos e involucrándonos, y si somos capaces de ver la realidad en todos sus factores. Si somos capaces de salir de nuestros privilegios, ¿verdad? A nivel del 2021 en Panamá, y si somos capaces de reconocerlos y actuar, como lo menciona el texto en algunas ocasiones, porque resulta que Sillé era de la clase del segundo estado, ¿verdad? Si no me equivoco, Carlos, me estás diciendo que era del clero, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo nosotros seguir dentro de la Escuela de Ciudadanía Alberto Quiros Guardia con nuestras diferencias, enfocándonos en lo que nos une? Que sigamos trabajando de manera ardua, ¿verdad? A mí me viene mucho a la mente, yo no quiero estar en esta división por representación, sin embargo, todos necesitamos, todas necesitamos estar representados. Así es que con esto les agradezco muchísimo la participación de cada uno de ustedes, a Juan y a Carlos Guevara Mann, mi amigo, mi hermano, no solamente por Betito y Aixa, ¿verdad? Como hijos de la USMA, que hoy cumple 56 años de aniversario, agradecerle porque él me educa y nos educamos, nos peleamos, y que eso es lo que yo espero de cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo espero eso, que podamos discutir, a veces estar en polos, en extremos, y aún así decir, queremos el bien común. Y si somos parte de la Escuela de Ciudadanía, eso es a lo que aspiramos, al bien común y a la equidad, y para que sigamos trabajando, ¿verdad? Para tener unas estructuras, unas instituciones y unas relaciones que sean, y va a sonar abstracto, pero que sean de amor, ¿verdad? De amor, de belleza, de deseos de justicia, que es lo que nos une, entiendo yo y creo yo, a todos los seres humanos, no solamente a los que estemos aquí y los que nos puedan escuchar. Así es que mil gracias. Y Carlos, si quieres decir unas últimas palabras, todas suyas. Bueno, muchísimas gracias por esa palabra tan bonita, esa reflexión tan linda que has hecho. Enrique se refiere a fraternidad, que por supuesto acaba de mandar un mensaje aquí que lo pude ver. Escribió Enrique fraternidad, que por supuesto se refiere a uno de uno de las tres palabras del lema de la Revolución Francesa: igualdad, libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, evidentemente que lo que mencionas tú, Tetela, tiene mucho que ver con este espíritu de fraternidad. A veces yo reflexiono acerca de ese componente de fraternidad. No me parece que eran muy fraternales cuando mandaban a la gente a la guillotina y les cortaban la cabeza y la llevaban así en picas después por las calles de París. Pero en fin, sabemos que las revoluciones son eventos de muchos excesos siempre. Y lo que nos queda son los principios y las ideas, como las ideas de Sillé, que son ideas, como bien lo ha dicho Estela, son ideas abstractas, son abstracciones a las que podemos recurrir en búsqueda de soluciones a nuestros problemas muy reales y muy concretos. Estela se refirió al papel de las mujeres, y yo creo que esto es importante recalcarlo. En aquella época, la mujer no se concebía, la política era un ámbito de hombres, y no se concebía que las mujeres tenían la posibilidad de participar en la política en igualdad de condiciones que los hombres. Entonces, ha habido un adelanto en todo, bueno, en la inmensa mayoría de los países al respecto de ese punto. Y un asunto que no trata Sillé y no se trató en Francia en ese momento, porque ellos allá no tenían esclavos, sí los tenían en sus posesiones de acá de América, pero allá no, es la esclavitud, que es un asunto que figura prominentemente en la fundación de Estados Unidos, que es la otra gran revolución que tiene lugar a finales del siglo XVIII. Y ahí también el debate sobre la esclavitud termina de mala manera para los esclavos, porque continúa esa institución vigente con la exclusión y la extrema exclusión y la extrema desigualdad que eso significa. Pasarían muchos años antes de que los negros pudiesen integrarse al
a la comunidad política. Muchos años y una guerra civil en Estados Unidos antes de que eso pudiese suceder. Entonces sí vemos que ha habido adelantos importantes, pero todavía hay problemas muy graves, muy serios, y definitivamente los temas fundamentales que trata CIGIE, la desigualdad. A pesar de los adelantos que se han hecho, todavía hay desigualdades importantes. Representación. La representación es una función básica, y él lo dice allí. Sin representación, lo dice en el texto, y es importante que esto lo tengamos presente, porque ese es uno de nuestros principales problemas en el Panamá de hoy, y no he oído a nadie que diga que hay que cambiar la Constitución que se refiere a ese punto. A nadie les parece maravilloso tener ese sistema de representantes de corregimiento, y les parece maravilloso tener diputados que salen de corregimientos y de distritos. Eso les parece perfecto, y allí ese es un cáncer que nos está carcomiendo. ¿Por qué? Es una mala representación, una mala representatividad, que es uno de los temas que aborda CIGIE de una manera muy importante y muy interesante, con una exposición que, como dije, toma como punto de partida, sin señalarlo, el contrato social de Rousseau. Entonces, yo creo que es importante que nos relacionemos con estos clásicos. Me parece que es importante y que busquemos las ideas que ellos nos plantean, Tetela, para tratar de comprender mejor nuestra situación y de proponer soluciones que sean efectivas a nuestra problemática. Así que yo te agradezco muchísimo tu maravillosa dirección de esta jornada de hoy. Me siento muy complacido de haber podido compartir con ustedes y con las personas que se nos han unido en esta noche lluviosa en la ciudad de Panamá. No sé cómo estará en el Valle de Antón, no sé cómo estará en la República Federal de Chiriquí, y no sé cómo estará en South Bend, Indiana. Sospecho que no está nevando, espero que no. Vamos a asegurarnos. Carlos, voy a asegurarme de compartir lo que han escrito, ¿verdad? Para que quede grabado también antes de retirarnos. Sí. Dice Enrique que nos envía, ¿verdad?, el capítulo 5 del libro para que lo leerá con mucho interés, el tema de la fraternidad. Dice Karen Esperanza, y la importancia de enseñar a nuestros hijos y jóvenes la importancia de participar y usar sus regalos y aprender de otros. Imagina un mundo así. Dice Enrique de Barrio, y promover liderazgos inspiradores basados en valores, centrados en principios que orienten en la dirección correcta hacia el bien común, al tercer estado, pueblo, ciudadanía. Dice Yasmín Valencia, sentido de pertenencia para con nuestra nación. Dice Enrique, así es. Con esto nos despedimos, agradeciendo a cada uno de ustedes por su asistencia, y para que sigamos en el chat, ¿verdad?, de la escuela o entre nosotros, compartiendo sobre lo que leamos y queramos ver en el próximo círculo de lectura con el doctor Carlos Guevara Mann. Muchísimas gracias, Juan